Nunca fue fácil para mí admitir que, a pesar de toda mi formación científica, algo esencial se me escapaba. Durante años me sumergí en la biología, la neurociencia, la epigenética, acumulando diplomas e investigaciones. Pero dentro de mí había una inquietud. Por más que comprendiera el funcionamiento de la mente y del cuerpo, algo en mí sabía que el conocimiento, por sí solo, no era transformación. La frustración crecía con cada paciente que, a pesar de técnicas impecables, no lograba cambiar su vida. Y fue entonces cuando tuve que hacer lo impensable: empezar a deconstruir la ciencia que tanto me formó para encontrar en ella nuevas preguntas y no solo respuestas. La ruptura comenzó cuando comprendí que el pensamiento no era suficiente. Visualizar, repetir afirmaciones, planificar, todo eso era racional, lineal, pero ¿por qué no funcionaba para tantos? Fue entonces cuando entendí: lo que nos transforma no es lo que sabemos, sino lo que somos. Y ser exige coherencia total entre pensamiento, sentimiento y acción. Mi mente racional se resistía, pero mi corazón me condujo hacia un nuevo camino. Empecé a observar los milagros no como desvíos de la lógica, sino como la expresión de una lógica más profunda, energética, cuántica. En ese momento me convertí en mi primer experimento. Comencé a aplicar en mí los principios que estaba descubriendo. Y no era magia ni autoayuda, era ciencia aplicada con intención. Era observar cómo responde el cuerpo cuando realmente creemos, cuando sentimos, cuando dejamos de intentar controlar y simplemente encarnamos el nuevo ser. Ese fue el punto de inflexión. Dejé de ser solo un estudioso de la mente y me convertí en un practicante del ser. Mis clases cambiaron, mis retiros adquirieron otra profundidad, y mi propia vida se volvió un laboratorio de milagros. Fue allí donde nació el protocolo que hoy enseño, no de un manual académico, sino de mi propia transformación. Porque antes de transformar el mundo, tuve que transformarme a mí mismo. Uno de los descubrimientos más duros de mi camino fue entender por qué tantas personas intentan cambiar y fracasan, y lo más triste, ni siquiera se dan cuenta del por qué. Lo veía todos los días. Gente bien intencionada, disciplinada, que leía todos los libros correctos, asistía a seminarios, meditaba, pero seguía atrapada en los mismos ciclos, en los mismos patrones. Y fue observando eso que comprendí: el problema no está en la técnica, está en la desconexión entre el querer y el ser. El error más común que veo es creer que basta con repetir afirmaciones o visualizar metas, pero sin emoción eso es solo ruido mental. El cambio verdadero ocurre cuando el cuerpo siente lo que la mente piensa. Si dices «soy próspero», pero vibras miedo y escasez, el campo cuántico no responde a tu intención, responde a tu coherencia. Y más aún, la mayoría de las personas intenta cambiar con herramientas rotas. Buscan afuera lo que solo pueden hacer dentro. Esperan que el mundo cambie primero para luego sentirse diferentes. Eso invierte la lógica de la creación. Es como querer que el espejo sonría antes de que tú sonrías. Lo que aprendí es que hay que cambiar esa lógica. La transformación comienza cuando encarnas la realidad deseada antes de cualquier evidencia. No es fingir, no es autoengañarse. Es alinear tus pensamientos, tus emociones y tus acciones como si eso que deseas ya estuviera ocurriendo. Y ahí sí, la realidad empieza a responder. Este es el punto que más me esfuerzo por enseñar. La transformación no empieza en el hacer, empieza en el ser. Cambiar de vida no es un evento externo, es un acto interno de decisión repetido cada día, con presencia y verdad. Porque el universo no escucha tus palabras, lee tu vibración. Y esta solo cambia cuando tú cambias por dentro, sin esperar permiso externo. Cuando les revelé a algunos de mis alumnos que bastaban solo 18 minutos al día para transformar sus vidas, muchos dudaron. ¿Cómo algo tan simple podría provocar un cambio tan profundo?
La respuesta está en lo que hacemos con intención y coherencia. No es el tiempo lo que transforma, es la calidad de la presencia, de la emoción, de la verdad que ponemos en el proceso. Durante años, observé cómo las personas se perdían en rutinas largas y agotadoras, intentando conectarse, intentando manifestar, pero sin sentir. Y comprendí que no se trata de cuánto tiempo dedicas, sino de quién eres mientras practicas. En solo 18 minutos, si entras en un estado de presencia real, alineas tu cuerpo y mente e irradias la vibración de lo que deseas, comienzas a cambiar tu firma energética. Esos 18 minutos son como un ritual, una reconfiguración diaria de tu campo. Es cuando eliges dejar de ser quien siempre has sido y te conviertes en quien deseas vivir. Yo practico esto todos los días y lo enseño porque sé que funciona. No hablo de teoría, hablo de neurociencia aplicada. Cuando sientes gratitud por algo que aún no ha sucedido, tu cerebro lo registra como si ya fuera real, y el campo cuántico responde a eso. Este corto periodo de tiempo es suficiente para crear coherencia, para poner en práctica lo que llamo recuerdos del futuro, para vivir, aunque sea por instantes, como si el nuevo tú ya existiera. Eso es lo que siembra la semilla, y con la repetición, esa semilla germina. Así que sí, son solo 18 minutos, pero si los vives con verdad, presencia y emoción, tienen el poder de reescribir tu historia. Y fue a partir de ese descubrimiento que desarrollé mi protocolo de 3 pasos, un proceso simple pero profundamente transformador, que comienza con algo esencial, tu decisión de ser ahora. Me tomó años sentirme listo para revelar este protocolo. Nació del cruce entre ciencia y práctica, entre frustración y milagro. Durante mucho tiempo lo usé solo conmigo y con mis alumnos más avanzados, pero al ver los resultados entendí que era hora de compartirlo con el mundo. Mi protocolo es simple, pero exige presencia. Son 3 pasos que, si se practican con coherencia, transforman la vida en cuestión de semanas, a veces incluso en días. El primer paso es ajustar el estado del ser. Esto significa comenzar el día no con tareas, sino con identidad. Preguntar, ¿quién decido ser hoy? Y encarnar esa respuesta con pensamientos, gestos y emociones. El segundo paso es reprogramar las creencias limitantes. Identificar aquello que te está saboteando en el silencio del subconsciente. Y entonces crear una nueva narrativa, alimentada con emoción. No basta con repetir que eres abundante, hay que sentirse así hasta que el cuerpo acepte esa verdad. El tercer paso es cultivar la certeza absoluta, actuar como quien ya vive la nueva realidad, incluso sin evidencias. La gratitud anticipada, la celebración de lo invisible, el desapego consciente, todo eso construye una vibración que el universo no ignora. He visto este protocolo cambiar vidas, personas que sanaron enfermedades, atrajeron oportunidades, encontraron paz donde antes solo había caos. Y todo comenzó con esta elección, ser antes de tener. Porque lo que transforma no es el mundo exterior, es la vibración que emites desde dentro. Durante mucho tiempo, yo mismo estuve atrapado en la ilusión de que pensar en positivo era suficiente, que bastaba con desear algo con fuerza para que sucediera. Pero la realidad no funciona así, y tuve que experimentarlo en carne propia para entenderlo. La verdadera transformación solo ocurre cuando la intención se vuelve coherente con la emoción, y ese fue uno de los descubrimientos más poderosos de mi camino. La mente puede desear cualquier cosa, puede imaginar escenarios hermosos, visualizar logros, repetir mantras, pero si el cuerpo, el subconsciente, está vibrando miedo, duda o escasez, esa intención no pasa de ser una intención, no tiene fuerza creadora.
El universo responde a la vibración, no al pensamiento suelto. Esa es la clave. Fue cuando entendí eso que todo empezó a cambiar. Dejé de enfocarme tanto en pensar y empecé a sentir. Creé el hábito de preguntarme todos los días, ¿mi emoción está alineada con lo que quiero vivir? Si la respuesta era no, no seguía adelante. Respiraba profundo, meditaba, ajustaba mi estado interno hasta sentir que mente y cuerpo decían lo mismo. Ese alineamiento es lo que transforma el deseo en creación. Es lo que activa el campo cuántico. No se trata de desear mucho, sino de sentir como si ya fuera real. Cuando entré en ese estado por primera vez, pleno, agradecido, seguro, empecé a ver cambios rápidos e inesperados a mi alrededor. Las coincidencias dejaron de parecer suerte y comenzaron a parecer respuestas. Esa es la clave que enseño en mis retiros, en los protocolos, en las prácticas diarias. La intención sin emoción es solo una idea, pero la intención con emoción coherente es una fuerza creadora. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas correr detrás de las cosas. Ellas empiezan a moverse hacia ti. Porque el universo siempre está escuchando, pero solo responde cuando habla su lenguaje, la vibración del ser. Esa fue, quizás, la lección más profunda y transformadora que he aprendido. Y me tomó años, quizás décadas, comprenderla con claridad. Durante mucho tiempo creí que bastaba con querer algo con intensidad, que con la visualización correcta, la afirmación adecuada podría atraer cualquier cosa. Pero descubrí con el tiempo y la práctica que el universo no nos da lo que queremos, nos da lo que somos. Piensa en esto. Si quiero abundancia, pero en el fondo me siento indigno o carente, ¿qué estoy vibrando? Escasez, y eso es lo que el campo cuántico capta. El universo no lee tus deseos, responde a tu firma vibracional. Y esa firma no es lo que dices, es lo que emanas. Esta comprensión me llevó a cambiar por completo la forma en que enseñaba. Dejé de enfocarme en metas externas y empecé a enseñar a mis alumnos a convertirse internamente en la versión que desean vivir. Si quieres amor, necesitas ser amor. Si quieres prosperidad, necesitas sentirte próspero antes de tener cualquier prueba de ello. Este cambio de paradigma es poderoso y al mismo tiempo desafiante, porque exige responsabilidad total. Dejas de ser víctima del mundo externo y pasas a ser el creador de tu realidad. Y no hay forma de volver atrás después de entender esto, porque cada emoción, cada pensamiento, cada acción, todo comunica al universo quién eres. Fue cuando comencé a vivir como si ya fuera que todo a mi alrededor empezó a reorganizarse. Llegaron las oportunidades, aparecieron las personas adecuadas, mi salud mejoró, mi vida tomó otro ritmo. No porque estuviera intentando controlar el mundo, sino porque finalmente estaba en coherencia interior. Y eso es lo que enseño hoy. No intentes atraer, transfórmate. Conviértete en el imán de la realidad que deseas vivir. Cuando cambias tu vibración, el mundo cambia contigo, porque no atraes lo que quieres, atraes exactamente lo que ya eres. Fue al observar a cientos de personas que participaban en mis retiros que comencé a ver un patrón silencioso y devastador. Un conflicto interno que casi nadie percibía, pero que impedía la manifestación de cualquier resultado real. Un verdadero choque de frecuencia entre lo que la mente quiere y lo que el cuerpo cree. Es fácil decir que queremos algo, una vida mejor, más salud, más amor. Pero, ¿y el cuerpo? ¿Qué siente cuando afirmas eso? Si dices soy próspero, pero sientes miedo cada vez que miras el extracto bancario, ¿quién está ganando esa batalla? La respuesta es clara: el cuerpo. Nuestro subconsciente está alojado en el cuerpo. Él graba todo: traumas, creencias, emociones no resueltas.
Y si el cuerpo está acostumbrado a vivir en estado de escasez, ansiedad o culpa, va a sabotear cualquier intento de cambio. Fue impactante darme cuenta de esto. Yo mismo tuve que enfrentar mis emociones antiguas, la inseguridad, la autosabotaje, para poder ir más allá de lo que ya conocía intelectualmente. El cuerpo necesita sentir lo que la mente afirma. Y si están en conflicto, no hay vibración coherente. Y sin coherencia, no hay manifestación. El campo cuántico lee la verdad detrás de las palabras, y esa verdad está en las emociones. Por eso, dedico tanto tiempo a enseñar cómo alcanzar el estado de coherencia. No basta con meditar o visualizar. Es necesario entrar en el cuerpo, sentir, respirar diferente, moverse como si ya fuera esa nueva versión. Solo así, la mente y el cuerpo dejan de ser enemigos y comienzan a trabajar juntos. Esa fusión es poderosa. Es cuando empezamos a ver que los milagros ocurren. Pero no son milagros, son respuestas naturales a un ser humano congruente. Esa fue una de mis mayores revelaciones. El universo responde a la congruencia vibracional. Cuando la mente y el cuerpo dicen lo mismo, el mundo escucha. Con el tiempo, me di cuenta de que existían 3 patrones casi invisibles que impiden a las personas manifestar, incluso cuando ya conocen todos los principios. Estos bloqueos no gritan, susurran, se camuflan, se esconden detrás de buenos discursos, pero están ahí, saboteando en silencio. El primero es el conflicto interno. Ya he hablado de él, pero necesito insistir. No sirve de nada querer algo si tu cuerpo cree en otra cosa. La mente dice abundancia, el cuerpo siente escasez. La mente afirma soy amado, el cuerpo vibra rechazo. Este desalineamiento crea ruido y el universo responde al ruido más fuerte, la emoción. El segundo es el enfoque en la carencia. Es el hábito de pensar constantemente en lo que falta. No tengo dinero, no tengo tiempo, aún no ha pasado. Cuando alimentas esa narrativa, incluso inconscientemente, estás reforzando la realidad que quieres cambiar. El campo cuántico no entiende, no quiero estar endeudado, capta endeudado como estado vibracional. Y así sigues creando más de lo mismo. El tercero es el pensamiento condicional. Cuando eso pase, seré feliz. Esta lógica pospone la plenitud para siempre. Nunca vives el ahora, siempre proyectas la felicidad hacia un futuro incierto. Pero el campo cuántico solo responde al presente. Si no sientes ahora lo que deseas vivir, no vibras lo nuevo, vibras la espera. Estos 3 bloqueos me acompañaron durante años y necesité mucha práctica consciente para superarlos. Hoy enseño a mis alumnos a reconocer estos patrones desde el inicio, porque solo cuando desactivas estos bloqueos, la manifestación empieza a fluir. Lo más impresionante es ver cómo cambia la vida cuando estos saboteadores silenciosos son neutralizados. Personas que estuvieron estancadas durante años empiezan a ver resultados en días. No porque hayan aprendido algo nuevo, sino porque eliminaron lo que les impedía vivir lo que ya sabían. Esa es la verdadera liberación. Recuerdo exactamente el momento en que entendí. Si no cambiaba mi subconsciente, nada cambiaría de verdad. Podía estudiar, enseñar, practicar, pero si mi cuerpo es donde vive el subconsciente, seguía repitiendo los mismos patrones emocionales de siempre, solo estaría girando en círculos. Fue entonces cuando comencé una intensa jornada de reprogramación interna. No como científico, sino como ser humano decidido a vivir su propia verdad. El primer paso fue observar mi realidad como un reflejo. Me pregunté, ¿qué dicen mis resultados sobre lo que creo, en el fondo? Si decía que quería prosperidad, ¿por qué seguía atrayendo escasez? ¿Por qué ciertos patrones se repetían, incluso cuando mi mente consciente pensaba diferente?
Ahí fue cuando entendí, el subconsciente no responde a palabras, responde a experiencias emocionales repetidas. Las creencias que me saboteaban no eran lógicas, eran memorias emocionales aprendidas a lo largo de la vida. Y para reprogramarlas necesitaría crear nuevas emociones ligadas a nuevas historias. Entonces, comencé a usar una técnica que hoy enseño con pasión, la repetición emocional. Entraba en estado meditativo, elegía una nueva creencia, como soy abundante, y generaba en mí la emoción correspondiente. Gratitud, confianza, alegría. Lo sentía como si ya fuera real, y repetía todos los días, hasta que mi cuerpo lo creyera. Al principio, parecía forzado. Mi cuerpo se resistía, buscaba la vieja emoción. Pero con la práctica, algo cambió. La nueva emoción comenzó a volverse familiar y la antigua incómoda. Fue entonces cuando me di cuenta, mi subconsciente estaba siendo reprogramado. Esa es la clave. No basta con repetir frases. Es necesario vivir la nueva creencia en el cuerpo, como si ya fuera verdad ahora. Y cuando eso ocurre, el universo responde. Porque ya no estás intentando convencer al mundo, te has convertido en el nuevo mundo que quieres vivir. Ese fue el cambio más profundo de mi vida. Durante años viví dentro de un paradigma clásico: hacer para tener y entonces ser. Así fui educado: trabaja duro, conquista y solo entonces podrás ser feliz, libre, realizado. Pero algo en ese modelo nunca funcionó del todo, y yo lo sentía. Por más que lograra cosas, el ser nunca llegaba por completo. Fue al empezar a observar los patrones energéticos del campo cuántico que me cayó la ficha. El universo no responde a la lógica del mundo exterior, responde al estado del ser. Y el ser no depende de conquistas, depende de elección. Tuve que reaprenderlo todo, y lo más liberador fue descubrir que sí, podía ser ahora lo que quería vivir. Antes de hacer cualquier cosa, antes de tener cualquier cosa. Cuando comencé a despertar cada día sintiendo que ya era lo que deseaba, amado, próspero, saludable, mi realidad empezó a cambiar. Sin esfuerzo forzado, las acciones surgían de forma natural, porque ya no era una lucha por conquistar algo, era una expresión de quien yo ya era. Esa lógica invertida, ser, hacer, tener, se convirtió en mi nuevo mantra, y vi este principio funcionar con cientos de personas en mis retiros. Gente que esperaba por amor para sentirse amada, y que al decidir ser amor ahora, atrajo relaciones transformadoras. Gente que esperaba tener dinero para sentirse segura, y que al vibrar seguridad en el presente, comenzó a prosperar. No es ilusión, es alineación. El campo cuántico responde a la vibración del presente, no a la promesa del futuro. Y cuando decides ser primero, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse, porque dejas de ser efecto y te conviertes en causa. Ese giro me liberó, y por eso insisto tanto en él. Mientras esperemos que algo externo cambie lo interno, seremos eternos rehenes. Pero cuando cambiamos por dentro, el mundo se curva ante nuestra vibración. Ese es el verdadero poder. Si hay un elemento que transforma una intención en creación, es la certeza inquebrantable. No hablo de optimismo frágil, ni de esperanza tímida. Hablo de una convicción profunda, como si aquello que deseas ya estuviera en marcha. Porque lo está. La realidad empieza a moverse en el preciso momento en que decides que ya ha cambiado.
Aprendí esto observando los efectos de la emoción sobre el campo cuántico. Cuando entras en estado de gratitud por algo que aún no ha sucedido, pero lo sientes como si ya hubiese pasado, tu cuerpo lo cree, y el campo energético responde a ese nuevo estado con eventos coherentes. Esto es neurociencia aplicada con intención, y es poderoso. Por eso desarrollé la práctica del recuerdo del futuro. Me visualizaba en el momento posterior a la conquista. Sentía la emoción del logro como si fuera un recuerdo, no una fantasía. Lloraba de gratitud por algo invisible. Y ese sentimiento creaba coherencia. Mi cuerpo cambiaba, mi campo vibracional se reorganizaba, y entonces las coincidencias ocurrían. Esa certeza no se construye solo con palabras, se construye con práctica diaria. Es un músculo que se fortalece cada vez que actúas como quien ya ha recibido, incluso sin pruebas externas. Cuando dejas de preguntar ¿cuándo va a pasar? Y comienzas a vivir como si ya hubiera pasado, has cambiado tu frecuencia. Y el universo siempre responde a la frecuencia, no al tiempo. Esa fue una de las mayores liberaciones que he experimentado. Comprender que lo que necesitaba no era más tiempo, sino más certeza. Hoy enseño esto con firmeza, porque sé que cuando alguien entra en ese estado, de fe activa, de gratitud anticipada, de desapego consciente, el mundo entero conspira, porque el universo no tiene elección, siempre responde a la vibración dominante. Después de años observando patrones, noté algo extraordinario. Las personas que realmente cambiaban sus vidas eran aquellas que se comprometían, sin fallar, durante al menos 21 días. No por una magia del número, sino porque el cerebro necesita tiempo para crear nuevas rutas. El cuerpo necesita repetición para confiar en lo nuevo, y la vibración necesita constancia para consolidarse. Por eso establecí esta regla innegociable en mis retiros y programas. Practica el protocolo todos los días durante 21 días sin interrupciones. No importa cuán motivado estés el primer día, lo que importa es quién decides ser en el día 21, cuando ya no hay euforia, sino compromiso. En los primeros días todo parece nuevo y prometedor, pero es en medio del proceso donde surgen las pruebas, el desánimo, la duda, el viejo yo queriendo volver. Y es ahí donde necesitas persistir, porque ese es el punto donde realmente comienza la transformación, donde el subconsciente empieza a aceptar la nueva historia, donde lo viejo comienza a perder fuerza. Lo he visto innumerables veces, alumnos que al quinto día querían rendirse y que al continuar vieron sus vidas dar saltos increíbles en el día 12, porque continuaron incluso sin ver, porque entendieron que el cambio no es visible al principio, pero ya es real en el campo energético. Esos 21 días son un gesto de compromiso contigo mismo, una declaración vibracional de que estás listo para lo nuevo. Y cuando esa decisión se repite todos los días, con intención, emoción y presencia, el mundo cambia, porque tú cambiaste. Esa es la esencia de lo que enseño. No hay fórmula mágica, hay coherencia aplicada con constancia. Y cuando haces de eso un estilo de vida, no una etapa, lo extraordinario se vuelve común. La manifestación deja de ser milagro y se convierte en consecuencia. Y tú te conviertes en el creador de tu realidad día tras día.